Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 23 minutos de la tarde y esta sintonía nos indica que entramos en la parte dedicada al cine que dedicamos cada martes al séptimo arte y además en esta ocasión con un aniversario. El pasado fin de semana se cumplieron 50 años, lo cual no está nada mal, del estreno de Tiburón, la mítica película de Steven Spielberg, y por eso hoy vamos a conocer algunos aspectos del rodaje y de las anécdotas que se generaron. Vamos a hablar con Luis Alberto Jiménez, que ya recordamos es director del blog Cine para Disfrutar. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días. Hola, François, buenos días. Bienvenido. Aquí estamos de aniversario, como dices tú. Pues sí, además, ¿quién no ha visto esta película, Tiburón? ¿No? ¿Quién lo ha visto? Y mucha gente varias veces. Efectivamente. Siempre cuando la reponen en televisiones y tal, pues solemos echar un vistazo y descubrimos algunas cosas nuevas que antes no habíamos descubierto o algunos fallos nuevos que no se vieron en el estreno. Eso sí, los que tienen cierta edad, que yo creo que una de esas cuestiones que no han podido vivir la gente más joven es verlo directamente en el cine, con una pantalla grande, ¿no? Sí. Y con esa sensación de que en cualquier momento puede aparecer ese animal un poco mítico y sobre todo ese tiburón que bueno, pues nos genera tanta inquietud, ¿no?, durante todo el programa. El caso es que, bueno, esta película, por cierto, en España se estrenó en el Festival de San Sebastián. Sí, tuvo la premiere en el Festival de San Sebastián de ese mismo año, de 1975, aunque creo recordar que luego en los cines se estrenó a nivel comercial en diciembre, en plenas Navidades, para aprovechar el momento de las vacaciones de los niños y aprovechar pues el tirón. Aunque tengo que decirte lo que tú has dicho de ver la película en pantalla grande, desde su estreno hace 50 años, como decimos, se ha reestrenado varias veces también en pantalla grande en cines para que las personas que no tienen la edad mía, por ejemplo, pues lo hayan podido ver en pantalla mucho más tarde del estreno, pantalla grande. Bueno, recordemos cuál es el casting, cuáles son los actores que protagonizaban esta película y también un poco una rápida sinopsis, ¿no?, de lo que ocurría en la película. Pues sí, mira, los protagonistas son Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary y Murray Hamilton, entre otros muchos, porque hay bastantes, pero estos quizás son los más conocidos. Y el argumento se basa, como tú has dicho, en un tiburón asesino que desata el caos en una playa de Long Island y el sheriff local, ayudado de un biólogo marino y un viejo marinero, pues deciden e intentan dar caza a la bestia. Entonces, a partir de esa premisa tan sencilla, pues la película se desarrolla y nos hace tener bastante tensión mientras que vemos todas las aventuras que ocurren en esa playa. La película se basa, por cierto, en un libro. Sí, se basa en un libro de Peter Benchley que se inspira en un ataque real de un tiburón que dejó 4 muertos en un pueblo costero de Nueva Jersey en 1916. Lo que ocurre que ese libro, antes de salir a la calle, pues que se titulaba también Tiburón, 2 productores de la Universal consiguieron 2 ejemplares. Según mis noticias y según lo que he leído, nadie sabe cómo se hicieron con los libros antes de que salieran al mercado. Y entonces lo leyeron en una noche los 2 productores y compraron los derechos por $175.000 de aquella época, de los años 73, 74, y entonces a partir de ese momento pues empezó la producción para intentar hacer la película, que la verdad es que no fue fácil, ¿eh? No fue fácil porque tuvieron bastantes pegas y problemas de dinero, claro. Eso, bueno, siempre pensamos, y bueno, todos desconocido que esta película está dirigida por Steven Spielberg, aunque según tengo entendido no fue uno de los primeros nombres en barajarse, ¿no?, para dirigir el filme. Pues no, entre los primeros que se barajaron fueron John Sturges, el director de La Gran Evasión, una gran película, y también se habló con el novato Dick Richards, pero por unas causas o por otras, pues no cuajaron y entonces pues al final acabó dirigiendo Steven Spielberg, que fue si no recuerdo mal, creo que fue su segunda película, o sea que a partir de ese momento ya se encumbró en la fama. Y también algo parecido ocurrió con los protagonistas, porque tú fíjate que otros nombres sonaron para interpretar a algunos de los protagonistas de esa película. Fueron Robert Duvall, Charlton Heston, Lee Marvin, como ves, actores totalmente de renombre, pero parece ser que los productores no querían, y sobre todo Steven Spielberg no querían que fueran
eran actores muy, muy, muy conocidos de la época para que no quitaran protagonismo al tiburón, que es el gran protagonista de la película. Uh-huh. Como tú dices, el rodaje, la verdad es que fue un suplicio. Tuvieron varios problemas de todo tipo. Vamos a resumir algunos de esos problemas que tuvieron. Pues mira, el rodaje comenzó a primeros de mayo de 1974 y para el tiburón se crearon 3 réplicas, además bastante caras cada una, de 7,5 metros cada una de larga. Y además se usaban 40 técnicos para manejar esas 3 réplicas. Eran unos animatronic, como se dice ahora, pero claro, no tienen ni punto de comparación los efectos especiales de ahora con los que había antes. Antes era todo mecánico, los tiburones eran de verdad. Ahora algunas películas que han hecho de tiburones, como por ejemplo Megalodon, todos son hechos por efectos de ordenador. Uh-huh. Yo, como soy muy antiguo, prefiero los efectos especiales con el propio animal en la playa. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que tenía las réplicas es que cuando se metía en agua, su cubierta absorbía el agua y se hinchaba. Entonces ya se deformaba un poquito la forma. Otras veces el salitre impedía el funcionamiento de los engranajes que tenían y había que parar la filmación muy a menudo para limpiarlo. Entonces se crearon unas plataformas debajo del tiburón para de esa manera poder manejarlos un poco más fácilmente. Pero claro, aún así no era fácil. Bueno, me estoy acordando de una foto que he visto en alguna revista de Steven Spielberg que le hicieron, bueno, es una pose obviamente, ¿no? Pero entre las fauces de la propia máquina o del animatronic ¿no? Uno de los tiburones de pega que se hicieron. Y la verdad es que son bastante enormes. Es decir, se le ve y son... Y cuando vemos la película, vemos que los movimientos no son tan normales como los de un animal de esas características. Se notaba mucho, pero bueno, la emoción que se sentía en aquella época, los niños de aquella época se asustaban, la gente mayor también se llegó a asustar. Recuerda que cuando se estrenó la película, en muchas playas de Estados Unidos la gente solo se bañaba hasta donde hacía pie. Una vez que llegaba a la cintura, un poquito más, donde ya tenía que soltar, como digo yo, el pie, la gente todavía estaba un poco reticente a meterse en el mar por si acaso. Entonces son cosas que ocurren a través de esta película fue la novedad. Antes de continuar con los temas de problemas de rodaje, hay que decir que este Tiburón fue el primer blockbuster, es decir, la primera película súper taquillera en verano, además, aunque luego aquí llegara más tarde a España en invierno, y digamos que fue el espaldarazo para Steven Spielberg seguir haciendo muchas otras películas y cambiar el mundo del séptimo arte como se había concebido hasta ahora, ¿no? Que era pues eso, una industria buscando títulos que llamaran la atención, que estuvieran bien dirigidos y bien montados como para, en este caso, dar miedo, ¿no? Por ese tiburón que acosaba a todos estos personajes. Otra anécdota que me viene a la cabeza es que Steven Spielberg, cuando acabó la película, pensó que a lo mejor ya no le contrataban más para hacer películas porque él creía que la película no había quedado tan redonda como luego en el cine tuvo el éxito que tenía. Uh-huh. Entonces él pensó, dice, ya no voy a hacer más cine, ya no me van a llamar más los productores, pero mira, al final le llamaron y así se ha convertido, como todo el mundo sabemos, el mote que le han puesto, el Rey Midas de Hollywood, porque todo lo que tocaba lo convertía en oro. Eso sí, imagino que todas las escenas estas que vemos en la película, que son a borde de barco, ¿no? O también de esas catamaranes, de esas barcas, ¿no? En la que están los chavales más jóvenes de la película, también tuvieron que generar algún tipo de problema a nivel de mareos. Efectivamente, porque claro, tenían que rodar mucho en los barcos, tenían que rodar mucho sobre eso, entonces de cada 12, hay otro dato, que de cada 12 horas de trabajo solo podían rodar 3 o 4 escenas por lo complicado que era el montaje, la preparación y todo lo que llevaba consigo tener que, de 12 horas solo podían rodar 3 o 4 escenas, por lo tanto se alargó bastante la película en todos los sentidos. Y entonces, por ejemplo, el presupuesto inicial, que eran 3 millones, llegó hasta los 9 millones de euros de presupuesto y luego la Universal se gastó otros 2 millones más solo en la promoción.
Como vemos, ya tenemos aquí 9 y 3, 12 y 2, 14. Esos fueron los millones iniciales que se pensaron. Pero luego recaudó más de 123 millones de dólares. Por lo tanto, en ese sentido, hubo bastante buena suerte con todo lo que se hizo. Y de los 55 días iniciales de rodaje que estaban previstos, pues se alargaron hasta 159. Entonces, como ves, los problemas y todo lo que surgió alrededor de la película no fue fácil para como luego lo vemos en la pantalla. Otras escenas que me vienen a la mente es que la película, claro, si no lo sabemos, no nos fijamos, que hay algunas escenas que cuando empieza la escena hay nubes en el cielo o viceversa, o no hay nubes, y cuando acaba la escena a los 2 minutos está lleno de nubes. Entonces eso indica que la escena la tuvieron que rodar a lo largo de bastantes horas, no solo 2 minutos. Entonces esos detalles que yo cuando lo vi, por supuesto no me di cuenta. Hasta años después, cuando leí algunas anécdotas, ya entonces te das cuenta de esos pequeños detalles. Es que es imposible, Luis Alberto, darse cuenta de esos detalles cuando estás toda la película en tensión pensando por dónde va a aparecer, si va a aparecer, porque cada una de las cuestiones también que llama mucho la atención, y yo creo que luego han copiado muchos, es que al monstruo, al tiburón asesino, no se le ve hasta muy entrada la película, ¿no? Y mientras tanto, a través de la música, el montaje, los sustos, diferentes efectos, ¿no?, que se tienen, tenemos la sensación de que está ahí, ¿no? De que hay una alerta, de que hay un animal, pero no lo vemos directamente. Claro, eso ocurre igual, además con la película de Parque Jurásico, Jurassic Park, la primera película de toda la saga, también ocurría lo mismo. Al famoso tiranosaurio Rex no se le ve hasta muy entrada el metraje. Entonces parece que es una cosa que usan los directores, Steven Spielberg en este caso, para crear más ambiente, más tensión en el espectador. Bueno, pues no me extrañaría, es decir, no me extraña que Steven Spielberg pensara, vamos a ver, me estoy yendo de más en los días de rodaje, el presupuesto se me está disparando, todos los días tengo que estar reescribiendo el guión, que creo que también esa es una cuestión, que todas las noches se reunía el equipo para reescribir guión, y luego algunos problemillas con algún actor. Con algunos actores, efectivamente, después de lo que tú dices, también los actores Robert Shaw y Richard Dreyfuss pues tenían problemas personales, de adicciones, el primero con el alcohol y el segundo con la cocaína. Entonces era un problema, y además no se llevaban muy bien, y cuando no estaban rodando a lo mejor ni se hablaban. Entonces todo eso tuvo que lidiar el director con todo eso para sacarlo adelante lo mejor que pudo, y al final pues tenemos que reconocer que yo creo que la película es no es una gran película en el sentido de que va a marcar época, pero solo por la música, por supuesto. La música, todo lo que se generó alrededor de la película, y que pues es una película, como tú has dicho, un gran éxito de verano para que todo el mundo pues pueda conocerla. Una cuestión, aparte de ganar una pasta, porque se estima que recaudó unos 123 millones de dólares, sin contar los posteriores reestrenos, también tuvo éxito en los Oscar, ¿no?, que también es un poco espaldarazo y es un premio que está muy bien para la película. Por supuesto, estaba nominada a 4 y ganó 3, el de sonido, efectos especiales y la banda sonora. Se quedó sin premio a la mejor película, que ese año se la llevó Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman. Ahí desde luego no hay ninguna duda, ni hay nada que objetar, porque las películas son totalmente diferentes, y Alguien voló sobre el nido del cuco es una gran película. Y después de Tiburón, como casi siempre ocurre con los grandes éxitos, pues se han hecho varias secuelas, que yo particularmente no creo que ninguna le haya llegado a la altura de la primera, aunque todas han mejorado los efectos especiales. Por ejemplo, Tiburón 2, Tiburón La Venganza, Tiburón en 3D, ya cuando empezó toda los efectos especiales, perdón, en 3D en el año 83, y luego Tiburón El Regreso, que está bastante reciente, del año 2021. Bueno, pues hemos hablado de Tiburón, una película
mítica de la historia del cine en el siglo XX, en la segunda mitad, una película de Steven Spielberg, que hoy hemos conocido que tuvo sus problemillas de rodaje, aunque los disgustos que se diera Steven Spielberg y el equipo, la verdad es que se reconfortan, ¿no?, con la huella que ha dejado en la historia del cine, y sobre todo una película icónica, con una banda sonora icónica, con un cartel icónico que también hemos visto en imágenes. Y por supuesto que nos entregó a un director en ciernes como Steven Spielberg, con el que hemos sintonizado en posteriores películas y además de diferentes géneros cinematográficos. Y lo último que tenemos que contar es que no solamente es icónica, sino que también ha marcado en el sentido de que muchos que la han visto cuando han ido a la playa se han encontrado con esa historia de me meto en el agua, no me meto, genera cierta preocupación. Antes, que cuando ya no hacían pie nos daba un poco de repelús por si acaso, claro, por si acaso. Por si acaso, pero aparecía uno de estos bichos. Muy bien, pues Luis Alberto Jiménez, director del blog Cine para Disfrutar y nuestro compañero especialista en cine, muchas gracias por acompañarnos hoy con esta película. Hasta la próxima. De nada, François. Hasta el luego. próximo día.